Vive con sabiduría para aprender a vivir con sentido. Cordial saludo, amigos, bienvenidos a este programa Vivir con Sentido. El hombre secular, el hombre de la posmodernidad, de alguna manera ha olvidado por la falta de tiempo, por las prisas de la vida, por la sociedad del ruido, ha olvidado una dimensión muy importante que tiene en su vida y es su dimensión religiosa. Solo el hombre es capaz de orar, solo el hombre es capaz de trascender, solo el hombre es capaz de buscar a Dios, de reconocer realidades más altas. Karl Rahner, uno de los más importantes teólogos de la época del Concilio Vaticano II, afirmaba que el hombre del siglo XXI será un místico o simplemente no será nada. En medio de la sociedad del ruido, aquí en el corazón de esta gran ciudad, nosotros reconocemos que necesitamos buscarnos interiormente, armonizarnos, equilibrarnos. Necesitamos orar, necesitamos buscar ese punto de equilibrio, esa armonía con el corazón, con el ser, con la interioridad. Es que la oración te da sabiduría cuando necesitas tomar decisiones importantes en tu vida. La oración te fortalece en momentos de debilidad. La oración te da alegría cuando vienen melancolías, tristezas en la vida. La oración te da paz, te da serenidad cuando hay turbaciones y grandes tormentas en el alma. Bienvenidos pues a este programa donde hablaremos de actitudes muy propias del hombre religioso, la oración, el ayuno, la limosna. El hombre solo comprende la importancia de la oración cuando es consciente de la necesidad que tiene de Dios. El ser humano es cuerpo material o espíritu corporal. Como se alimenta el organismo, debe alimentarse también el alma. La palabra de Dios es clara cuando nos invita continuamente a la oración. Así, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice: Orad continuamente. Por su parte, Colosenses capítulo 4, versículo 2, nos invita a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. El Catecismo de la Iglesia en el numeral 2757 dice: Orar es siempre posible. Es incluso una necesidad vital. Oración y vida cristiana son inseparables. La oración es el oxígeno del alma. La oración es un acto de amor, un diálogo entre dos enamorados. Cuando se ama, se quiere tener cerca al amado, y si oramos, nos unimos a Dios. En este mismo sentido, Cantar de los Cantares en el capítulo 2, versículo 16 dice: Mi amado es para mí, y yo para mi amado. San Agustín define la oración como el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Santa Teresa de Ávila dice que orar es hablar de amor con quien sabemos nos ama. Y por su parte, Santa Teresita del Niño Jesús manifiesta en uno de sus escritos: Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. ¿Quién puede negar que esta es la sociedad del ruido? ¿Quién puede negar que esta es la sociedad de los afanes, de las prisas? ¿Quién puede negar que estas ciertamente son grandes dificultades para orar? En una sociedad donde se busca solamente la eficacia, los resultados, la productividad, la eficiencia, la oración ciertamente no obedece esos parámetros. La oración es una realidad que trasciende las lógicas humanas y de alguna manera por encima del ruido, de las prisas, necesita de silencio, necesita de tiempo. La oración, esa gran dimensión que Dios nos ha regalado para trascender, para conocernos más en profundidad, necesita de silenciamiento interior. Y es que la verdad, hacer silencio no es fácil, pero Dios solo habla, o mejor, lo escuchamos, cuando hay silencio en el corazón, cuando hay silencio en la vida. Es una sociedad donde estamos sobreofertados. Podría utilizar una palabra un poco fuerte, estamos atropellados por tantos proyectos, por tantas ofertas de vida. Y en el fondo el ser humano que busca integrarse, como decíamos al comenzar este programa de Vivir con Sentido, necesita escucharse a sí mismo, reconocer su realidad de criatura, ver a su Creador y fortalecerse en Dios que le hable en ese silencio. La realidad de los enfermos, la realidad de los sufrientes,
La realidad de un mundo lleno de caos, de angustias, es que nos falta a los hombres y mujeres de hoy hacer más silencio en el corazón para aprender a armonizarnos y sobre todo para escuchar esa suave voz de Dios que nos fortalece y nos sostiene cuando necesitamos ser fortalecidos y sostenidos, que nos consuela y nos alegra cuando necesitamos ser consolados y ser alegrados. Con la oración, ahí es donde nos llenamos del amor de Dios, en ese diálogo íntimo, en esa conversación de tú a tú, donde vamos descubriendo cómo Dios me ama, cómo Dios me quiere, tiene un plan, tiene un proyecto conmigo, quiere que yo le haga algo por Él y por los demás. También nos tenemos que ayudar de la oración personal, la oración comunitaria, la oración de la familia, ¿no? Y muchas veces es más elocuente no las palabras, sino un silencio y un actuar, el ejemplo. Porque cuando un enfermo no ha logrado asumir la realidad del sufrimiento y del dolor en su vida, no ha aceptado eso y está en una situación de rechazo, de negación, de ira contra Dios, contra todos sus seres queridos, contra todo el mundo. Entonces no valen las palabras, lo que vale es el ejemplo, lo que vale es el testimonio y muchas veces el silencio. Pero un silencio, como le digo, un silencio activo en este sentido, un silencio orante, un silencio generoso en el servicio, un silencio que respeta la postura, la manera de pensar y de sentir de esa persona que está pasando esa situación. Las grandes tradiciones religiosas del mundo entero, prácticamente sin excepción, hablan de las bondades del ayuno. La pregunta es, en el hombre del siglo XXI, ¿es comprensible hablar de ayuno fuera de motivaciones estéticas, un bonito cuerpo, o fuera de motivaciones dietéticas y de salud? Hablar de un ayuno con sentido religioso, con sentido espiritual, hablar de un ayuno como un gesto de solidaridad con el necesitado, privarnos del alimento material para compartirlo con el que está necesitado, tiene hoy sentido. En la sociedad, en la cultura, en la mentalidad del hedonismo, en la mentalidad del placer por el placer, la comodidad por la comodidad, en la sociedad del bienestar, si es posible hablar de ayuno, los grandes místicos y los grandes inspiradores de las religiones, y digamos directamente el cristianismo, habla de las bondades del ayuno. Es verdadera dinamita espiritual y a veces no alcanzamos a valorar todas las bondades que se esconden detrás de él. Y la verdad es que la tradición cristiana nos ha mostrado que el ayuno combinado con la oración logra grandes bondades más allá del autocontrol personal, más allá del fortalecimiento de la voluntad. Abre el corazón, abre el espíritu a la experiencia de Dios. La Iglesia es sabia cuando las grandes oraciones litúrgicas, laudar, alabar en la mañana y las vísperas en la tarde, siempre se hacen antes de cenar, porque es que cuando el corazón y cuando sobre todo el vientre está vacío, el estómago está vacío, el corazón se abre al misterio de Dios. Cuando el estómago está vacío, el corazón siente la necesidad de ser llenado con el amor de Dios. Un misterio que no alcanzamos a entender en toda esa integralidad del espíritu y el cuerpo, una realidad que nos enseña la Iglesia y una valoración. El ayuno en la vida del hombre de hoy, más que necesario, es un redescubrimiento de un camino de espiritualidad, de ascesis personal para reconocer a Dios más plenamente y su amor que nos alimenta. Cuando no hay esa comida material, la palabra es más claramente el pan de la vida, la que nos sostiene y la que nos fortalece. No te escandalices y aprende a valorar el ayuno como un camino de crecimiento espiritual. La Iglesia en el Canon 1249 recomienda el ayuno como ayuda al dominio de las pasiones y como reparación de los pecados. Algunos pasajes de la Biblia destacan el ayuno. Moisés está 40 días y 40 noches sin comer pan, ni beber agua,
y escribió las nuevas tablas de la ley. Volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamentos. David ayunó ante la persecución injusta, ayuna y hace penitencia. Esta clase de demonio solo puede ser expulsado por la oración y el ayuno. Recordemos que entre los 5 mandamientos de la Iglesia, el cuarto precepto es el de abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia. El numeral 2043 del Catecismo habla del ayuno y la abstinencia como preparación de las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. El ayuno puede comenzar como la privación voluntaria de alimentos por un tiempo determinado y con una finalidad específica. Pero el ayuno no se queda solamente en este concepto, pudiéramos llamar obvio, ayunar de la maldad, ayunar de la oscuridad, ayunar de palabras ociosas, ayunar de miradas que de alguna manera nos pueden lastimar interiormente porque introducen basura en nuestro corazón y no permiten que haya una adecuada higiene mental. Es una forma muy linda y quizás más comprensible para el hombre de la posmodernidad de lo que es ayuno. Hoy te invitamos a que redescubras más ese sentido del ayuno espiritual. Y es que la verdad es un concepto, una noción novedosa para nosotros. Cuando estamos en la sociedad del permisivismo, todo se puede, todo es válido. Hablar, por ejemplo, de un amor en castidad, hablar de un amor donde es la donación del uno frente a la otra persona, hablar de un amor que no se sostiene solamente sobre carne, sobre apetitos, sobre hormonas, sobre deseos, es de alguna manera reconocer una forma de ayuno que nos ayuda a crecer. Ayunar de egoísmos, abrirnos a la necesidad de las otras personas, de alguna manera nos muestra la posibilidad de ser generosos y de encontrarle sentido a la vida en una cultura que nos dice: piensa solamente en ti mismo y en tus necesidades. Descubre la grandeza y las bondades de ese otro ayuno. Miremos este bello testimonio. Entendemos que vivir en castidad es difícil, que es algo difícil, pero hay muchos medios en que se puede lograr. Primero, una oración, o sea, orar juntos, eso une la pareja, eso aumenta el amor a Dios. La Eucaristía diaria, la adoración al Santísimo, el tener en cuenta la pureza de la Santísima Virgen María, con el rosario diario, ofreciéndolo por ese amor que tenemos. Todos esos son métodos que, o sea, son muy eficaces y nosotros realmente lo hacemos con amor. O sea, yo desde niña siempre he venido como con eso de guardarme para quien sea mi esposo y no malgastar como mi juventud, mi cuerpo y muchas cosas mías en otro hombre que quizás me pueda generar muchos vacíos y que nada más quiera mi cuerpo. De hecho, nosotros no tomamos nuestra castidad como un sacrificio, sino por amor a nosotros mismos, por cuidar nuestros corazones y por amor a Dios. Porque vemos en las otras personas el dolor y en las personas que viven la castidad en Dios, la alegría en sus semblantes. Por eso los invitamos, queremos hacer una invitación porque, o sea, nosotros vimos esa castidad y somos completamente felices. Los invitamos a ustedes a que la practiquen, que la vivan, que al menos tengan ese deseo en su corazón de vivirla y que empiecen ofreciéndole al Señor. Y si muchas veces caen, muchas veces se pueden levantar. Muchas veces pueden decir: Señor, yo quiero iniciar de nuevo, quiero vivir una vida en castidad. Los invitamos, conocemos miles de personas que como nosotros viven una castidad, miles de jóvenes que la practican y aparte la predican. Vale la pena tener una relación sexual con esa persona que es mi esposa, después de que el sacerdote nos da la bendición en el sacramento del matrimonio. Porque tener sexo no es malo, dentro de un orden natural divino. De hecho, Dios creó el sexo para la unión de la pareja, pero todo en pureza. Llevamos un año de noviazgo viviendo en castidad y, como decía mi novia, conocemos muchos otros noviazgos que llevan mucho tiempo más viviendo en castidad. Entonces, vivir en castidad no es una enfermedad, es una cura para el alma. Quizás no hay un concepto más malentendido que el de la limosna. A veces pensamos que dar limosna es dar de lo que nos sobra.
La limosna va más entendida en el sentido de devolver algo de lo que Dios nos ha dado. Va más dirigida al sentido de la comunión, del compartir con los demás. La limosna no es dar de lo que nos sobra, sino de alguna manera compartir aún de aquello que nos hace falta. La Madre Teresa de Calcuta fue muy luminosa cuando afirmaba: hay que dar hasta que duela y seguir dando hasta que deje de doler. De alguna manera es matar el egoísmo humano y reconocer que aquellos que están a nuestro lado también tienen necesidad de nuestras riquezas, de nuestro tiempo, de nuestro consejo, de nuestra sabiduría, de nuestra alegría, de nuestra fortaleza y también de nuestros bienes materiales. Y decimos también de nuestros bienes materiales porque a veces pensamos que la limosna solo atañe a este aspecto particular. Toda la riqueza que tú tienes de alguna manera tiene que llevarte a saber que Dios te la ha dado para compartirla y para ponerla al servicio de toda la comunidad, al servicio de todos los demás. Cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Compasión y misericordia componen una palabra proveniente del griego, limosna. Esta palabra encierra la misma bondad que debe tener el hombre hacia sus semejantes. La parábola del samaritano nos da ejemplo de que no podemos pasar de largo sin ayudar al necesitado. La limosna en la iglesia debe entenderse como el hecho de dar y darse. Dar cuando la iglesia así lo necesite, colaborando en sus obras, así como el diezmo. Todas estas colectas tienen un mismo objetivo en común: colaborar con la evangelización y en la caridad con el necesitado. Asimismo, el darse requiere esa acción de entrega, de servicio, de amor. Si Cristo se entregó por amor a cada uno de los hombres en la cruz, así debe ser el hombre, un servidor de sus semejantes, tal como lo dijo Jesús. No vine a ser servido, sino a servir. Mateo 20:28. La limosna es para agradar a Dios y no para el reconocimiento y el aplauso de los hombres. Un claro ejemplo es el de la viuda generosa frente a la actitud de los escribas que buscaban la admiración en el templo cuando daban la limosna, mientras que Jesús observaba y decía a sus discípulos: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos 12, 43, 44. Los santos como la Madre Teresa de Calcuta nos dejan una enseñanza que debemos guardar en el corazón de esa manera de darse: amar hasta que duela y seguir dando hasta que deje de doler. Pablo nos recuerda que ni el mismo Dios perdonó a su propio Hijo, lo ofrendó, lo entregó por amor y para salvar la humanidad entera. El sentido de la limosna trasciende ampliamente ese concepto de simplemente dar un aguinaldo a un niño pobre en diciembre o dar un mercado a una familia necesitada por estos meses. La limosna es una actitud del cristiano, es una mirada del corazón, es mirarnos, o mejor, descubrirnos agradecidos con Dios que nos ha dado tanto y saber compartir con los demás que quizás no han tenido la misma fortuna que nosotros. La limosna surge de un corazón humilde, grato, que busca compartir y que sabe darse con amor a los demás. Y es que la más importante limosna, y si quieres me gusta más esta palabra, la más importante ofrenda que tú puedes hacer no es la de dar cosas, es la de darte a ti mismo, la de ser regalo, autodonación para los demás. Quizás es de lo que más nos cuesta porque implica morir a nosotros mismos, pero es lo más valioso a ojos de Dios. Fue Jesucristo el que nos enseñó el camino de la autoofrenda, la autodonación de sí mismo para salvación del mundo entero, de todos los hombres. Hoy te invito a que simplemente analices tu vida y reconozcas, ella es un regalo, una ofrenda, un motivo de alegría para los demás. Mira este testimonio y reconoce que la vida es grande, la vida es hermosa, cuando la volvemos, la transformamos,
donación, regalo para los otros. Me he dedicado al servicio, especialmente a la reeducación o rehabilitación de personas con problemáticas de droga, alcohol y conductualidad. Y este programa me ha acercado mucho a Dios y a todas las personas que de una u otra manera se han identificado conmigo en un pasado, en ese pasado que era Jorge Iván, un hombre que fue de las calles, del mundo, de la delincuencia, de la cárcel, del abandono, de la drogadicción y el alcohol. Y un día llega Dios y me toca, me muestra la luz en mi camino, me muestra el sendero por donde yo debo andar, qué es lo que debo hacer, y entiendo de una buena vez cuál es la razón de mi existencia, servir para encontrar en las demás personas las necesidades en las cuales yo puedo aportar mi conocimiento con humildad y servirles. Yo cuando veo este puente, cuando paso por acá, yo anhelaba estar parado en este puente. Y el puente nació y se hizo para servir, ¿cierto? Para que las personas podamos pasar a través de él. Así mismo me veo yo, como un puente que Dios hizo, mejoró, me esculpió y me puso para que las personas a través de mi mensaje lleguen a Él. No soy yo el que sirve, yo simplemente soy un instrumento de Él para poder ser como una guía, una luz en el camino. En realidad de eso se trata la esencia de la vida. Yo pienso que cuando uno encuentra la razón por la cual está en el mundo, valió la pena nacer, antes no. Los grandes hombres de la historia, los gigantes de la iglesia, los que llamamos nosotros los santos, han forjado su voluntad, han templado su carácter. De alguna manera su alma se ha fortalecido a partir de prácticas tan milenarias en su tradición como el ayuno, la oración, la limosna, prácticas que hacen parte de la ascética cristiana y que nos ayudan a nosotros de alguna manera a reconocer que vinimos a este mundo para entregarnos, para donarnos. La sociedad del relativismo y del bienestar total nos impide hoy, hasta nos escandalizamos, hablar de renuncias personales. En la sociedad de los derechos, que no de los deberes, esto resulta verdaderamente escandaloso. Pero la historia bimilenaria de la Iglesia nos deja una enseñanza eterna y universal. El hombre que es capaz de dominarse a sí mismo está dominando su peor enemigo, como decía el pensador Confucio, y Jesucristo, con su entrega, con su donación, con su ascética desde el ayuno, desde la oración continua, desde la donación de sí mismo, desde esa penitencia permanente, nos mostró que la vida es grande cuando se vive en esta dimensión, esto es, vivir con sentido. Muchas gracias por su sintonía. Nos veremos en otro programa a propósito de una reflexión existencial que nos permita vivir con mayor plenitud, que nos permita vivir con más sentido. Hasta pronto. Vive con sabiduría para aprender a vivir con sentido.